Evaluado en esa condición base, resulta que el proyecto es bueno. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Ya. No, profe. Pero supongan que tenemos la opción de adoptar otro tamaño de planta, que vamos a denotar por el subíndice B. Y podría ocurrir lo siguiente. Evaluado en esa otra condición, con su correspondiente tamaño de inversión y su consecuente generación de flujos temporales, también nos da positivo. Entonces, y aprovechando lo que ya conocen, lo que ya hemos hecho, aquí lo que vamos a hacer, si bien tenemos dos formas de resolver, que lo vamos a ver después con un ejemplo práctico, acá lo que vamos a hacer es aprovechar el concepto de flujos marginales para definir un indicador. ¿Cuál? El mismo que ya conocen, que no es otro que el delta man. Entonces definimos el delta man. ¿Por qué? Porque tenemos que optar, bueno, o por el tamaño A o por el tamaño B. ¿Qué es lo que es el delta man? La diferencia de los vanes. Y lo escribo, menos I sub 0B más esta sumatoria, y le resto lo que tenía en la página anterior. Entonces nos queda menos I sub 0A más I sub 0A, menos los flujos correspondientes al tamaño A. Asociamos términos semejantes aquí, las inversiones las dejamos en un sumando, y los flujos de caja también los llevamos a un único sumando, considerando la diferencia entre ellos. Recuerden que el operador delta es la diferencia, la resta. Y llegamos a esta expresión reducida. Dice que el delta van es igual a menos la variación en el tamaño de la inversión más la sumatoria de las diferenciales de los flujos de caja contados durante los periodos respectivos. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, si se dan cuenta, como hemos definido el delta van como la diferencia en el van, aquí, esto de ahí, al restar dos números, el resultado puede ser mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. ¿Cómo define un criterio de decisión? Bueno, viendo lo que acabo de escribir. Si el delta van es positivo, significa que ¿qué van es mayor, el de B o el de A? El de B, profe. Por lo tanto, aquí lo que inferimos, si yo partí como base con el tamaño A, lo que infiero es que es conveniente variar el tamaño, variar I sub 0, variar el tamaño de la inversión. Si me diera negativo, significa que ¿qué van es mayor? El de A. Por lo tanto, la decisión es no variar tamaño de inversión. Y una vez más tienen que acordarse de economía. Si se acuerdan la condición de optimalidad económica del productor, en el óptimo económico del productor ocurría esto. Ingreso marginal igual a costo marginal. Y ahí se obtenía la producción óptima. Trasvasando ese concepto de evaluación de proyectos de economía aplicada, ingeniería económica de evaluación aplicada, si trasvasamos ese concepto a lo que estamos analizando en este minuto, si es que el delta van fuese 0, encontraríamos el tamaño óptimo. Pero cuidado, esta condición de optimalidad se da cuando trabajemos con funciones continuas.
Esto significa que la inversión es función de algo, pero es una función continua. En el mundo real, en la práctica, en el mundo de verdad, es muy poco probable que podamos trabajar con funciones continuas. Nos vamos a estar moviendo entre la condición 1 o la condición 2. ¿Variar o no variar el tamaño? ¿Hay dudas? Niños, No, profe. ¿hay dudas? No, profe. Pero no obstante ello, lo que acabo de explicar, vamos a ocupar esa condición de optimalidad para darnos cuenta que efectivamente está ocurriendo lo que le marqué con una flecha grande ahora. Entonces ahí está la definición del criterio, es lo mismo que yo hice a mano, y nos vamos a la página siguiente. Sí, asumimos que el delta van tiene que ser cero en el al encontrar el tamaño óptimo, lo que va a ocurrir es la condición de optimalidad entonces. El costo marginal sea igual al ingreso marginal. Todo aquí. ¿Y eso qué significa? Ojo, yo lo voy a explicar en la forma en que yo pienso. No es todos los individuos iguales. Entre el 70 y el 80% de la gente de una sociedad va a pensar como yo, pero no todos. Y les pregunto, si ustedes tuvieran distintos tamaños de inversión a un proyecto cualquiera, ¿cómo ordenarían? ¿De menor a mayor o de mayor a menor? Mayor a menor. ¿Hay alguna otra opinión? Cabros, ¿hay alguna otra opinión? Aquí no hay Igual lo respuesta. ordenaría de mayor a menor, profe. Ya, bueno, son ustedes casos especiales. Del 80% de la población a veces ordenaríamos al revés, de menor a mayor. Y yo aquí voy a explicar de menor a mayor. Si usted ordena al revés, es justo al revés lo que voy a decir. Como el común de los agentes de una sociedad somos adversos al riesgo, valoramos más lo que se tiene que lo que se podría tener. ¿Y eso qué significa? Según la refranería popular, más vale pájaro en mano que 100 volando. El común de los individuos de una sociedad somos, insisto, aversos o adversos al riesgo. Por lo tanto, valoramos más lo que poseemos que lo que podemos llegar a perder. ¿Me entienden o no? Sí, se entiende. Tipo que ordena al revés, como los que lo manifestaron, seguramente no son adversos al riesgo, son amantes del riesgo. Pero el común de los individuos de una sociedad no lo son. Si así fuere, y yo tengo, voy a poner números, miren, esta es la inversión inicial, 1.000 pesos en un caso, 1.500 en el otro, aquí con los flujos A y los flujos B, sumatorios. ¿Me entienden o no? Yo ordenaría de esta manera. Por lo tanto, cuando yo aplico la condición de optimalidad y hago el delta van igual a 0, llego a esto. Era, si ordenan al revés también, llegan a lo mismo. Lo que pasa es que la interpretación es distinta. Como yo ordeno de menor a mayor, para mí la situación base es invertir 1.000. Si debo invertir 1.500, estoy comparando con 1.500, estos 500 pesos representan un beneficio o un costo de la decisión de cambiar el tamaño. La inversión es un costo, por lo tanto, de invertir lucas, me voy a forzar a invertir 1.500. Esos 500 pesos que representan un costo de la decisión o un ingreso o un beneficio en la decisión.
Un costo, profe. Un costo. Entonces, el delta I para mí sería el costo marginal de la decisión del azar. Pero también debiera ocurrir que si estoy invirtiendo más, 1.500 en vez de lucas, esta sumatoria, ¿cómo debiera ser contra aquella? ¿Cuál debiera ser mayor? La de B. Por lo tanto, ¿qué representa entonces el delta flujo de caja? El ingreso marginal. Y esa es la condición de optimalidad. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, ¿Hay profe. dudas? Jóvenes señoritas. Perdón. No, ¿Hay profe. dudas? No, profe. Si usted ordena al revés, 1.500, 1.000, cuando usted pasa de 1.500 a 1.000 pesos, ¿se está ahorrando un billete o tiene que invertir más? Cuando pasa al revés, cuando usted hubiera ordenado al revés. En este paso, ¿usted tiene un ahorro de 500 pesos o un costo incremental de 500 pesos? Un ahorro. Por lo tanto, ¿qué representaría eso? ¿Un ingreso o un costo económico? Un ingreso. Sería al revés la interpretación. ¿Me siguen? Esto sería el ingreso marginal y lo de acá entonces, porque los flujos debieran ser menores, es el costo marginal. Se da vuelta la interpretación. ¿Me entiendo, no? Sí, profe. Ya. Por otra parte, si son un tanto observadores, noten, por un instante, saquen eso. Les pregunto, ¿qué indicador económico calculan igualando la inversión inicial al valor presente de los flujos? ¿Qué La indicador TIR. es? La TIR. Pero como estoy trabajando con el concepto de delta, el cambio, si soy vivaracho, soy observador, tengo el ojo educado, podemos llegar a pensar lo siguiente. Como aquí estamos trabajando con delta y así se calcula la TIR, lo que estoy encontrando o lo que puedo encontrar es no otra cosa que la TIR marginal. Entendiendo por la TIR marginal aquella tasa que me hace el cambio en el van igual a cero. Es lo que tengo ahí. ¿Me entiendo, no? El concepto marginal es la diferencia. La TIR marginal es la diferencia en la TIR. ¿Me entiende? Sí, profe. Y si ahora yo comparo estas dos ecuaciones, esta con esta, mira, ¿cómo es eso? En las dos identidades. Ese número, eso es un número. Ese número y ese número, ¿cómo son? ¿Iguales? Son iguales. Este número y este número, ¿cómo son? Iguales. Ese número y ese número, ¿cómo son? Iguales. ¿Cómo tiene que ser? Y con respecto de la TIR marginal, el costo de oportunidad del dinero del inversionista, ¿cómo tiene que ser con la TIR marginal en el óptimo? Iguales. Igual. ¿Qué es lo que significa? Que el último peso invertido en el proyecto, el último peso invertido en el proyecto, el último peso invertido en el proyecto, tiene que aportar exactamente lo mismo al costo. Recuerden que este es el costo de oportunidad del inversionista, la tasa mínima de retorno, como al retorno o al beneficio. La TIR es la tasa de rentabilidad, tasa interna de retorno, tasa interna de rentabilidad. El último peso que usted destina al proyecto tiene que aportar exactamente lo mismo al ingreso que al costo. ¿Hay dudas?
No, profe. Supongan que la ATMAR y la TIR marginal. El último peso que usted invirtió, el último peso que usted invirtió le costó un 10%, una tasa de interés del 10%, la oportunidad del dinero del 10%. Y le está provocando de retorno 12 pesos, 0,12, es decir, un 12% anual. ¿Le conviene o no le conviene invertir ese peso ahí? Sí. Sí. Y quizás algunos pesitos más habría que determinar. Si el último peso a usted le costó un 10% anual y le reditúa un 10% anual, ¿invertiría o no invertiría? Ahí estamos en el óptimo. Correcto. Y si el último peso que usted invirtió le cuesta el 10 y le reditúa el 7%, ¿usted colocaría ese peso en el proyecto? No, profe. No. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces vamos a ir a buscar un ejercicio que se puede hacer a lo bruto o conceptualmente como acabamos de ver. Aquí. Entonces, si se dan cuenta aquí yo ordené según mi criterio. Yo soy adverso al riesgo, ordené de menor a mayor los tamaños de inversión. ¿Qué harían? ¿Cómo encontrarían el tamaño óptimo de la inversión? Tenemos 4 tamaños alternativos. Profe, hay que ir comparándolo, por ejemplo, de a dos. Ya, es una posibilidad. Eso es lo académico, lo que les acabo de mostrar. Pero también lo podemos hacer a lo bruto. ¿Y a lo bruto qué harías? No te estoy tratando de bruto, estoy hablando en general. A lo bruto, ¿cómo lo haríamos? Calcular todos los van. Esto, más fácil, ¿dónde? Ahí están los vanes. Vean si entienden cómo están calculados, que debieran entender a esta altura del partido. Sería impresentable que no. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Perdón? ¿Hay dudas? No hay dudas, profe. Ya, con que, si se dan cuenta, aquí no hay que ser muy astutín tampoco. ¿Cuál es el tamaño de inversión que le proporciona el mayor banco? 65. El Listo. Por lo tanto, nos quedamos con este tamaño de inversión. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Lo que acabamos de ver con el enfoque más academicista, esto está bien hecho, está perfecto, punto. Se lo puede resolver de esa manera.
pero también lo podríamos ver con el delta man. Y si se dan cuenta aquí, en un caso como este, dado que tengo 4 potenciales tamaños, y por tanto los puedo interpretar como 4 proyectos distintos, porque si el tamaño de inversión es distinto, las actividades debieran ser distintas. Por lo tanto, lo interpreto como 4 proyectos distintos que son mutuamente excluyentes entre sí. ¿Cuántas comparaciones debiéramos hacer para asegurar llegar a al mejor tamaño de inversión? ¿3? Vamos. Los voy a asignar de esta manera. Esto le vamos a llamar A, B, C, D. Proyecto A, B, C, D. Voy a comparar A con B. B. Escribir al revés, pero voy a comparar A con B. Lo que pasa es que A es el que voy a tomar de base y lo voy a comparar contra B. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Tiene que ir restando término a término. Menos 55.000 menos 45 Menos 10.000. sería el costo marginal, la inversión incremental. Ahí está. Más 30.000 menos 45.000 Menos 15.000. menos 15.000. 70.000 menos 30.000 40.000. 40.000 menos 30.000 10.000. ¿Hay dudas? Hay que calcular ese número. Hay que calcular ese número. 13.777. 13.777. Mayor que 0. Eso implica variar tamaño. Es decir, al comparar A con B, ¿me quedo con qué tamaño? B. ¿Qué hago ahora entonces? Comparo B con C. Voy ahí ahora. Lo escucho. Los deltas. Menos 10.000. Sigue. 40.000. Menos 20.000. Y el último, 10.000. 10.000.
Y eso nos da 16.235. 16.200 y harto tamaño. Es decir, al comparar B con C, nos quedamos con, C. si no hubiéramos quedado con B, hubiéramos tenido que comparar B con D, pero como es C, comparamos C con D. Lo escucho. Menos 10.000. Menos 20.000. Más 30.000. Menos 10.000. Y eso nos da Menos 11.282. menos 11.232. Menor que 0, no variar. Y sub 0. Por lo tanto, nos quedamos con el tamaño base y el tamaño base es el C. Es decir, con una inversión de 25. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Se dan cuenta de exactamente lo mismo. Hicimos un cálculo menos al trabajar con el delta, eso sí. Calculen esa diferencia. Va, ¿por qué le puse 270? Aquí nos va a dar un peso de diferencia, pero es por una cuestión accidental, por la aproximación. Si se dan cuenta es lo mismo. Hágalo como quiera, pero hágalo bien. ¿Hay dudas? No, profe. Cuidado, aquí yo ordené los proyectos y los resultados en el fondo para que nos dieran esta secuencia que hay que comparar A con B, B con C, C con D.
Si usted al comparar A con B le da delta van negativo, significa que entre A y B es mejor A. ¿Qué tendría que hacer después? Comparar A con C y así sucesivamente, ¿me entiende? No se vayan a confundir, si solo al comparar los dos primeros les da el delta van negativo, la conclusión sería no variar el tamaño, claro, no variarlo de 45 a 55, pero usted ahora tendría que ver 45 a 65, ¿me entiende? Niños, Sí, profe. cuando tenemos cuatro posibilidades, el número mínimo de comparación, no el número mínimo, el número de comparaciones, ¿cuántas pueden ser? ¿Cuántas deben ser? Mínimo 3. No mínimo, son tres las comparaciones existentes, no hay más. Porque comparar A con B es lo mismo que B con A, da lo mismo. Entonces son tres las comparaciones posibles. Bueno, ahí está lo que hicimos recién con el delta van. Y ahí está en una tablita Excel. Esto lo pueden hacer en un Excel, obviamente. ¿Hay dudas? No, No, profe. profe. Vamos al segundo atributo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me pausó? ¿Qué están viendo? ¿Qué ven? El momento óptimo de un proyecto. Ya. La conveniencia de postergar un proyecto, que lo estamos viviendo, lo hemos vivido desde el estallido social para adelante, puede ser por variación esperada en las tasas de descuento, por cambio en las expectativas del inversionista, es decir, cambio en la TMAR, tasa mínima efectiva de retorno, por variación en los flujos de caja, ya sea por los ingresos o por los costos, cambio en las tasas impositivas, cambio en cualquier otro atributo que pueda afectar la realización temporal del proyecto. Y aquí, si se recuerdan de las clases teóricas que vimos, además de texto que número, recuerden que en el análisis esquemático de la decisión de inversión, en todo momento íbamos a tener que estar tomando la decisión de desechar, postergar o avanzar a la etapa siguiente. ¿Se acuerdan o no? Sí, Un profe. esquema que vimos hace varias clases atrás. Bueno, aquí queda patente. Aquí la decisión es de si emprender e implementar el proyecto hoy día o diferirlo en el tiempo, aplazarlo por 1 año, por 2 años, por 3 años, según sea el caso. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, y el análisis es equivalente, con la diferencia que ahora vamos a ir haciendo un análisis temporal, es decir, vamos a ir modificando la fecha de inicio del proyecto. Entonces, la situación base o inicial, el proyecto iniciándose hoy día, invertimos hoy día, ahí está. Calculamos el VAN, nos dio positivo. Pero resulta que tenemos temporalmente la posibilidad de diferir el proyecto, por ejemplo, en un periodo, según lo que tengo en la pizarra. Invertir y sub 0 va. Bueno, está bien, póngale el F1A, F2A. Un proyecto cortito, 2 años plazo. Pero lo podemos diferir en 1 año. En vez de invertir hoy día, invierto el próximo año. Con una inversión B, F
para que no se pierdan con el subíndice, le voy a indicar, subindiciar por el año F2B, F3B. Tiene una vida útil de 2. Entonces aquí calculamos el van de este segundo proyecto, porque lo pueden interpretar como un proyecto. Al estar diferido en el tiempo, las actividades son distintas, el proyecto es distinto. También nos da positivo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Tratar de encontrar cuál es el mejor de ellos. ¿Cómo lo hacemos con el delta van? Misma situación inicial. Al van de B, perdón, el delta van lo definimos como el van de B menos el van de A. Si miran las expresiones matemáticas de uno y de lo otro, vamos a llegar a esto. Verifique, mírelo. ¿Se dan cuenta o no? Nos va a quedar menos I sub 0B partido por 1 más I, menos I sub 0A. Ahí está. Después, fíjense aquí en lo que yo escribí a mano en rojo. Al restar, nos va a quedar menos F1A partido por 1 más I. Más F3B, F3B partido por 1 más I elevado a 3. Más las diferencias. Como aquí hay solo un periodo común en flujos, solo en flujo hay un periodo, nos quedaría de 2 a 2. La diferencia entre F2B, F2A partido por 1 más I elevado a 2. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Y aquí vamos a analizar, perdón, algunos casos. Perdón. Primer caso. La vida útil es finita y los flujos son función del año calendario. Y es lo que siempre hemos asumido, que la tasa de interés es uniforme. No tiene por qué ser así, pero siempre hemos dicho, bueno, el costo de oportunidad del dinero, la tasa mínima de efectivo de retorno es la misma todos los periodos. Eso es lo que estamos diciendo con tasa de interés uniforme. Si los flujos son función del año calendario, significa algo como esto. Y para hacerlo consistente con el supuesto que estoy poniendo aquí, que es esto también, si se dan cuenta que los flujos sean función del año calendario, significa que no dependen del año de implementación de la inversión. Fíjese aquí, si este es el año 2020, 2021, 2022, 2023. Noten, el flujo del año 2022 es exactamente el mismo, independiente de que usted haya invertido el 20 o el 21. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando usted se gana una propuesta de largo aliento. Cuando usted se gana una propuesta para abastecer de dietas alimentarias, por ejemplo, a la JUNAEF, usted sabe que independiente de cuando usted... Ay, esas rayas no tienen sentido. Independiente cuando usted haya iniciado el proyecto, usted sabe que el 2022, para hacerla fácil, le tiene que entregar en el año 1.100 raciones y se las van a pagar a $1. 1.100
1100 va a ser el flujo. Dado los costos y todo eso, y los impuestos y todo lo que sea, el flujo neto 1100. Depende del año calendario 2022, no de la antigüedad o vigencia de la empresa en el mercado. ¿Me siguen? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando usted se gana propuestas de largo aliento. Cuando usted se ganó la propuesta para fabricar, no sé, por las camisas de los carabineros, por un lustro, por 5 años, le va a ocurrir esto. Los flujos van a ser función del año calendario. ¿Por qué? Porque va a quedar todo pactado en un contrato desde ya. ¿Hay dudas? No se va a ver sometido a las condiciones del mercado. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, si tenemos ese supuesto, los flujos función del año calendario y las inversiones, la inversión es la misma, independiente que usted la haga hoy día o el próximo año, vamos a llegar a la expresión. Al desarrollar esto, este término se nos va a cancelar. Cuando los flujos son función del año calendario, este término se elimina. La sumatoria anterior que teníamos en la página anterior. Por lo tanto, al desarrollar además con este supuesto que la inversión es la misma, vamos a llegar a la expresión más sencilla, que es la que tengo aquí. ¿Qué es lo que representa el costo y cuál es el beneficio de la decisión? ¿Cuál es el costo marginal? ¿Cuál es el ingreso marginal? El costo es este. Porque si se fijan, miren, aquí es lo que yo hice a mano. Cuando usted recién invierte el año 21, renunció a recibir este flujo. Por lo tanto, ese es el costo de la decisión. Ahí está. Pero, ¿qué es lo que hizo? Como no invertí el 2020, sino que voy a invertir el 2021, coloco la plata en el banco por un año y eso me va a generar intereses. Aquí están. Eso es parte del beneficio de la decisión. ¿Cuál es el otro beneficio? Como alargué el proyecto en un año calendario, ahora recibimos este flujo, el del año 2023. ¿Hay dudas? No, profe. Hay dudas porque voy a borrar todo lo que yo escribí a mano. Lo otro lo voy a dejar. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Ahora el caso más general es el que teníamos en la página anterior. ¿Qué es este? No. Al ir comparando, lo más general que nos puede ocurrir es esto. Trabajar con esta expresión. Esa de ahí. Eso es lo más complejo, ¿no? Supongan ahora el caso que viene, pero lo voy a aprovechar en esta misma página para no marearlos con tanto fórmula. Que la vida útil es infinita. Después voy a mostrar la otra lámina, pero por ahora acéptenme. La vida útil no es finita, sino que es infinita. Infinita. Vida útil infinita. Lo único que va a cambiar en este desarrollo es lo siguiente. Tasa de interés uniforme, flujo función del año calendario, pero vida útil infinita. Si la vida útil es infinita, este término, tiende a cero. Porque nos va a quedar el flujo de cualquier año, de por allá lejísimo, dividido por 1 más i elevado a n. Por propiedad de potencias, un número mayor que 1 elevado a n, un número mayor que 1 elevado a n, tiende a infinito. Cualquier número partido por infinito tiende a cero. Y llegamos a esa expresión. Es la más sencilla. Ahí está.
vida útil infinita, flujo, función del año calendario, tasa de interés uniforme. ¿Hay dudas? Llegamos a esta expresión. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Veamos un ejemplo. Y si se dan cuenta, este proyecto lo podemos diferir por 3 años. Podemos invertir hoy día, el 2022, el 2023 o el 2024. Nos quiere encontrar el momento óptimo de la inversión. ¿Qué harían? ¿O cómo lo pueden hacer? ¿De qué maneras? ¿De qué maneras lo podrían hacer? Podríamos calcular el van de cada proyecto. Una vez más, a la Brutanteque o académicamente, con el delta van. Válida cualquiera de las dos opciones. A lo brutito sería esto, calcular el van de las 4 posibilidades, ¿no? Y obviamente, quedarnos con el mayor o menor van. El mayor van. Punto. Según la información que están viendo ahí en la pizarra. ¿Cuándo convendría hacer la inversión? ¿Qué año? Hoy día, el año 1, el año 2, el año 3. Año 2. El año 2. ¿Hay dudas? No, profe. Vean bien las fórmulas, cuidado, veanla bien. ¿En qué minuto yo estoy? ¿A qué minuto estoy calculando el van? Siempre lo estoy haciendo a tiempo cero. Entonces vea bien la expresión matemática. No se me vaya a perder y marear con eso. Véalo bien. ¿Hay dudas? No, profe. Con el delta van, ¿cómo lo haríamos? Similar a lo que hicimos hace un ratito. El delta van. Invirtiendo hoy día versus invirtiendo en un año más. 0 contra 1. De nuevo, tenemos 4 posibilidades. ¿Cuántas comparaciones tenemos que hacer? 3, profe. Ya, 3 comparaciones. Vamos. Me paro aquí. 0 menos 6.000. Más 6.000.
6.000. Menos 7.000, menos 6.000. Menos 13.000. 7.000 menos 4.000. 3.000. 5.000 menos 4.000. 1.000. 5.000 menos 0. 5.000. Hay que calcular ese número. ¿Ah? $674. Mayor que 0. Decisión: aplazar. ¿Me siguen o no? Sí, Sí, profe. Ya. Entonces ahora cuidado, porque al hacerlo con el delta van hay una cuestión que cambia. Ya sé que entre 0 y 1 me conviene el año 1. Entonces me corro un año ahora y calculo el delta van ahora 2, 1. Me corro en un año. Delta van aplazar 2 contra aplazar 1. 0 menos 7.000 No, 7.000. menos 8.000 menos 7.000. 8.000 menos 5.000. 8.000 menos 5.000. 7.000 menos 0. Hay que calcular. $2.583. 1.583. ¿Qué es 0? Aplazar. Entonces, finalmente, ¿qué hacemos? Comparar ahora el hecho de diferir el proyecto 2 o 3 periodos. Delta van, si nos hubiera dado que al comparar diferir en 1 o en 2 da mejor el 1, es decir, aquí es no aplazar, habría que comparar finalmente aplazar 1 contra aplazar. Aquí no fue el caso porque escribí los números para que nos fuese dando en forma secuencial. Pero no vaya a malentender lo que hemos hecho. Ahora aquí ahora. 0 menos 8.000. Menos 17.000. 0. Menos 2.000.
3.000. Ese era el número social. ¿Cuánto? Menos 6.696. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. bien. Hacemos el recreo ahora. ¿Qué hice? Hacemos el recreito ahora. Entonces lo que vamos a ver ahora son las decisiones de localización y hay que ser riguroso y cuidadoso porque esta tiene un carácter de largo. En el método que vamos a analizar, que es de los hermanos Zapag, de Reinaldo y Nasir, lo pueden encontrar en la literatura de ellos. Lo relevante es, en primera instancia, definir los factores localizacionales. Y estos factores pueden ser medibles en dinero, es decir, pueden ser perfectamente objetivables en el patrón de comparación que tenemos para decidir si un proyecto es bueno o malo, pero también habrán otros que tienen un carácter subjetivo. Y aquí se presenta una pequeña lista de determinados factores locales. Algunos de ellos, si se dan cuenta, son medibles en dinero, los costos de transporte. En cierta medida, los mercados también nos pueden dar un indicativo. Algo de eso puede ser cuantificable en dinero, quizás no todo. No obstante, este método permite tomar en forma conjunta aquellos factores que son objetivos y aquellos que son subjetivos. Pero a pesar de todo, el carácter subjetivo radica en que el analista, el tipo que hace el estudio, le va a dar un cierto cariz. Conocidos los factores localizacionales, lo primero que debiéramos determinar son aquellos atributos, aquellas variables que de verdad nos van a permitir discriminar entre las distintas localizaciones para, posteriormente, lo que vamos a hacer es tratar de asignarles, y aquí entra el carácter subjetivo del analista, lo que estaba diciendo, tratar de asignarles un peso específico. ¿Qué significa eso? Si bien pueden existir muchos factores, hay algunos que serán más preponderantes o más importantes que otros, y a esos habrá que darles un mayor peso relativo en la decisión. ¿Cómo se hace? Definiendo un ponderador, un peso específico. Conocidos los factores, asignado el orden de relevancia, lo tercero que vamos a hacer, y en eso consiste el método, es definir un método para lo que es la minimización de costos de la localización. Y aquí hay que detallar el criterio. Cuando usted trabaja con costos, su objetivo va a ser maximizar o minimizar. Minimizar. Minimizar costos. Y ese es el objetivo. Entonces aquí, al igual como hicimos hace un ratito, mediante las distintas opciones o alternativas que teníamos, mediante la comparación sistemática entre las distintas locaciones, vamos a ir descartando y quedándonos con la mejor, y así comparando contra las otras opciones que existen. ¿Cómo se define el índice relativo de costos?
para la minimización que estamos planteando. De la siguiente manera, vengan aquí al tercer paso. Aquí lo que vamos a definir entonces es el índice relativo, como de la siguiente manera, como la multiplicatoria, la pitatoria, de los costos promedio ponderados de la localización A sobre el costo promedio ponderado de la localización B, elevado a P sub J, donde P sub J es el ponderador o el peso específico del atributo. S sub AJ es el atributo, el factor localización A, perdón, el factor localizacional J en la locación A, partido por el factor localizacional J en la locación B, elevado a su ponderador. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Y como estamos haciendo un índice relativo de costos mediante un cociente, cuando usted calcula una división, confronta contra el neutro multiplicativo. Este indicador, este índice, puede ser, por tanto, mayor, menor o igual a 1. Si es mayor a 1, significa que el costo promedio ponderado de A, costo promedio ponderado de A es mayor que el de B. Eso significa que es de menor costo la localización B, me quedo en B. Si el índice relativo fuese igual a 1, nos debiéramos declarar indiferentes. Y si el índice relativo es menor que la unidad, significa que el costo promedio ponderado de A es menor que el de B. Escogemos localización. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos cinco factores localizacionales que no son descritos. Nos dicen del 1 al 5. ¿No? Lo que usted debe hacer con ese factor es definir el carácter. Todo aquel factor localizacional que sea cuantificable en dinero, vamos a decir que presenta un carácter de costo. Todo lo que sea cuantificable en dinero, diremos que es un elemento que posee carácter de costo. ¿Entienden? Hay otros atributos que no son cuantificables en dinero. Diremos que el carácter de ese elemento, de ese factor, es de puntaje. ¿Me siguen o no? Sí, Sí, profe. profe. Y nos dan 5 factores. Si se dan cuenta, hay 2 que son cuantificables en dinero. El 1 y el 2. Y hay 3 que tienen un carácter subjetivo. Son elementos de puntaje. Y nos dan los datos, 10.000, 30.000, 2 millones, millón y medio, y así, y esto en una escala relativa, de 1 a 10 quizás, no sé, puede ser, o de 1 a 7 podría ser, no sé, aquí no está dicho, y nos dan los valores, 5, 2, 4, 4, 4, 7. Y aquí nos dan los factores ponderadores o la importancia relativa del factor. Si observan la tabla, aquí, ¿cuál es el factor más importante para este evaluador? ¿A cuál le está asignando un mayor peso? ¿Al 5? Y al 2. ¿Cuál es el menos importante? El 1. El 1. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Ya, y aquí, bueno, lo único que hacemos, como no nos decían nada más, calcular el índice relativo. 10.000 partido por 30.000 elevado a 1. 2 millones dividido por 1.500.000 elevado a 4.
5 partido por 2 elevado a 3. 4 partido por 4 elevado a 3. En la multiplicatoria, la pitatoria, 4 partido por 7 elevado a 4. Aquí lo único que hice fue reducir, esta fracción es reductible. 10.000 partido por 30.000, 1/3. 2 millones partido por 1,5 millones, 4/3. Reduje las fracciones y ahora calculo ese último número. Y nos da 1,75. Esto está implicando que el costo promedio ponderado de la localización A es mayor que el de la B. Mayor que el de la B. Como el objetivo es minimizar costos, nos quedamos con la localización. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. ¿hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, No, profe. ya. Aquí hay un segundo ejemplo, pero aquí ya tienen que pensar un poquito. Al igual que vieron en métodos de optimización o optimización, no me acuerdo cómo se llama el ramo, los criterios son adaptativos, dependiendo si usted está maximizando o minimizando. Y ahí le cambiará el criterio. Me quedaré con el mayor, con el menor. Razón beneficio-costo, razón costo-beneficio. Mayor que uno significa algo, menor que uno significa otra cosa. Aquí pasa lo mismo. Entonces hay un segundo ejemplo en el cual nos dan un texto, no tan largo, teto, y nos piden encontrar la mejor localización. Pero aquí ya tiene que pensar. Esta era la aplicación inmediata para que vean, para que vieran cómo se calcula el índice. Aquí ya tiene que empezar a leer y a pensar. Sí, déjenme ver una cosa. Dos, 167. Aquí, para aprovechar la misma lámina y que les quede toda la información de una, perdón, nos dan los pesos específicos del factor. Cada factor. P sub J, los ponderadores. 22167. 2, 2, 1, 6, 7. Y nos piden encontrar la mejor localización entre estos tres factores. Estas tres localizaciones. Léalo y piénselo un poquito. Léalo y piénselo un poquito. Entonces les voy a ir preguntando algunas cosas. Este factor, el primero, costo de transporte de materias primas, es un elemento o tiene un carácter de costo o puntaje, según la información que nos dan. Aquí vamos a ir escriturando el carácter. Costo. El costo de transporte de producto terminado. ¿Qué carácter tiene? Costo. Las ventas, ¿qué carácter tienen? Costo. Si leen este texto, estos de aquí, ¿qué carácter tienen? Costo o puntaje. Pero lean bien esto.
Ya, miren. Observen. Reitero, y no confundirse con una cosa. Todo lo que sea cuantificable en dinero, por definición, es un elemento de costo. Aquello que no lo sea, es de puntaje. Pero usted ahora tiene que hilar más fino y entrar de verdad a concebir y a pensar en el método, en el algoritmo, en el índice. El costo de transporte de materia prima es de verdad un costo o un ingreso, costo o beneficio, se dice. Costo o beneficio. Un costo, Ah, profe. le ponemos una C. Costo de transporte producto terminado, costo o beneficio. También es un costo. Ventas. Beneficio. Entonces, lean de nuevo este párrafo, el que está en el corchete azul. La información allí presentada se da como elemento constitutivo de costo o de beneficio. Beneficio, profe. Correctly. Entonces hay que tener cuidado con el índice, que está definido para costo, como minimizar costos. ¿Vamos? Sí, profe. Explico esto. Nunca olviden lo que aprendieron en la vida y en economía, después lo refrendaron el concepto de costo de oportunidad. Y que lo hemos visto en los ejercicios anteriores, en varios, en más de uno. Como este elemento, en estricto rigor es de beneficio, el índice está calculado como un índice relativo de costos, costos promedios ponderados en forma de cociente, hay que trabajar con el concepto de costo de oportunidad. Fue el primer ejercicio que hicimos completito, que fue el del camión, que tenía 2 años de uso, el gallo que nos vendía el nuevo, nos aceptaba el viejo en 560 lucas, ¿se acuerdan o no? Ahí cuando hicimos el delta van o trabajamos por flujos marginales, hablábamos del concepto de costo de oportunidad. Aquí pasa lo mismo. Cuando yo me quedo con la localización A, dejo de obtener la venta de la B y viceversa. Entonces eso hay que tenerlo claro al definir el índice. Vamos. Solución. Borramos todo lo que yo hice a mano. Costo de transporte producto terminado. Perdón, de materias primas primero. Ahí está. Los valores eran 100.000, 50.000, el factor ponderador es 2, elevado a 2. Está bien. Costo de transporte producto terminado. Es un elemento que tiene carácter de costo y es de verdad un costo. 80.000 partido por 120.000, elevado a 2. Cuidado aquí, ventas esperadas. Si bien el atributo tiene un carácter de costo, es de verdad un ingreso o un beneficio. Por lo tanto, debo trabajar con el concepto de costo de oportunidad. ¿Qué significa? En estricto rigor, yo debiera decir, si me quedo en la localización A, dejo de venderlo de la B. Y de manera análoga, cuando veo el cociente, el denominador, digo, bueno, si me quedo en la B, dejo de venderlo de la A. Ahí está como costo propiamente. Pero si se dan cuenta, esto es lo mismo que decir, bueno, 1.200.000 partido por 900 y en vez de beneficios, en vez de costos es beneficio, por lo tanto el ponderador me cambia de signo, elevado a la -1. Esto es eso. ¿Sí o no? Ahí. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, análogo con los atributos que tenían un carácter de puntaje. En la escala en la cual nos dijeron que fue medido,
se ofrece como que la mejor locación tiene el más alto puntaje, por lo tanto lo están expresando en términos de beneficio. ¿Y qué hago entonces? Trabajo con el concepto de costo-oportunidad. Aquí están. La potencia, en vez de ser positiva, es negativa. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Aquí reduje las fracciones reductibles, llegamos a esta expresión, calculo el índice 0,037. Menor que 1 significa que el costo promedio ponderado de A es menor que el de B. Nos quedamos con A. ¿Qué tengo que hacer ahora, dado que eran 3 locaciones alternativas? Comparo A con C. A con C. Comparamos A con C de manera análoga y nos da 0,12, menor que 1. Por lo tanto, entre A y C, ¿con cuál se quedan? Con A. Con A. Aquí ya está el resultado, pero si usted quisiera dar el orden de prelación, mientras más se acerque a 1, significa que si bien es mejor la localización, cada vez menos. Al comparar A con B, 0,037. Al comparar A con C, 0,12. Esto al tiro nos va a llevar a pensar que C es mejor que B. Pero si no tienen la certeza, comparen finalmente B con C, a pesar de que ya sabemos que la mejor es A, pero por cualquier coyuntura, que existiera una restricción adicional que se va a imponer ahora y que usted no se puede instalar en la localización A. Por lo tanto, si hacen el comparativo de B con C, van a llegar a que el índice va a ser mayor que 1, el costo promedio ponderado de B es mayor que el de C, por lo tanto, el orden de prelación sería ACB, que es lo que tenemos aquí. ¿Hay dudas? ¿Hay No, profe. dudas? ¿Perdón? No, No hay- profe. Bien, hoy día llegamos hasta aquí, niños. Cuídense, nos vemos en 2 miércoles más entonces. Sí, porque había receso. Nos vemos el 11 de agosto. Cuídense y por favor estudien, ¿eh? Gracias, Chao. profe. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, Buenas profe. noches. Chao, descansen, cuídense y estudien. La semana de receso, ocúpenla para estudiar.